Por ahí, por favor. Y asciende sobre 400, sobre 40.000 personas. Adicionalmente, todos los 2 millones de visitas. Ese no es un tema complejo, porque yo no lo tengo. Atiende, o se estructura con el 40.000 espectadores por servicio. Menos complejos que los de Chile tenemos. Consecuencia de que son otros sí. Mira, el desarrollo urbano no trata de explicar lo complejo que es, porque todos los objetivos deberían ser. Cuando uno dice solo no millones de visitas, cada una de esas visitas tiene un riesgo de posibilidad de HIV, es el primer momento capturado por el proceso. Segundo, uno podría decir sobre el mercado. El mercado debe ser rentable. Los mercados más rentables deberían ser los más evolucionados. Porque si no, el mercado no consume. Creencia, una creencia favorable para la construcción de cosas. Dentro de los proyectos que están analizados, el mercado solo permite no dar completamente también. Por razón, uno de los sistemas complejos tiene dinámicas de 20%. Y cuando nosotros modelamos, el mercado de la droga interior de la aplicación, eso lo hicimos hace poco. Y uno de los elementos interesantes es decir cuál es el valor de la droga interior. Segundo elemento, cuando uno dice yo modelo, lo que nosotros fue, hicimos modelar sistemas dinámicos dentro de la organización. Porque no basta que yo me enfrente a la situación y podamos decir, sí, estamos en la organización. Y la pregunta que nos hacían fue, a través del sistema dinámico de solución, no digo, ¿qué digo? La línea de mercado. La pregunta es, ¿cuáles son las variables que se pueden relacionar una etapa dinámica del sistema? Hay una cosa interesante. Podríamos modelar, pero hay una cosa interesante. Si nosotros restringiéramos la droga, en vez de dependencia, es decir, en consecuencia, la pregunta es: ¿dónde están los modelos? ¿Dónde están sus modelos? Los datos, con esto que nos trae, ¿cuántos elementos de mercado interesantes? 2030 debería
secondo me, sarebbe un processo. Ora, quando no tiene interés de trabajar y de la y además, todos los proyectos no financian el proyecto. El gobernamiento de todos los institutos que están en este país pueden estar interesados. Muchos que le hayan resuelto todo este artículo, si se ha gobernado, está gobernando el proceso como uno más. Pero todos hemos modulado, existe algo en las casas de liceo. ¿Cuál es el impacto en el nivel de tecnología o procesos que no hemos presentado? Esa es mi pregunta, en concreto, dado contexto. Yo creo que uno siempre mira las cosas por el vaso medio bien o medio vacío. Yo soy más de los que bien, también.
instrumento pensando en el último tiempo. Que creo que básicamente los periodistas y los medios de comunicación han incentivado mucho. Y es que aquí estamos presentando el crimen organizado, que estamos atacando enormes actividades de crimen organizado. Yo creo que eso no está. Yo creo que eso no digo que no hay. Hay esfuerzo, hay, se ve que hay aparecer cosas, como decía Marcelo, ahorita apareciendo como luces amarillas. Pero decir que Chile está hoy día aquejado por una enorme oleada de crimen organizado, yo creo como todo que no está. Y tu déficit, Marcelo, de los highs y lows, me parece bien, enfrentarlo desde ahí está. Efectivamente, Chile y otros países no son los que uno puede ser, como ha tocado ver en Centroamérica, en México, por eso ustedes tienen tantas políticas, no solo de plata, sino de trabajo, de investigación. Pudiera decirnos algo un día por percepción de esta idea de la instalación del crimen organizado en Chile como una región de un dato comparado con lo que ocurre en México, como en Guatemala, en Honduras, en Venezuela. Y yo creo que no se puede, y no nos dejan, pero estamos en condiciones de dar una batalla que impida y dividirnos la cara, como lo plantea la. ¿Quisiera verte tú? Ya, sí. No importa. Ya, muchas gracias por uno haberse quedado, la verdad, y las preguntas. Ya, voy a ir como de atrás para adelante. Yo lo que tiendo a pensar es que ha habido una comunicación institucional que ha ayudado a darle aire al tema de la idea que acá está Jalisco Nueva Generación, que acá y cuando digo institucional quiero decir el gobierno ha ayudado mucho a inflamar esta conversación en vez de disminuirla. Cuando se dice que acá están todas las organizaciones criminales más importantes del mundo, que lo que tenemos que hacer son cárceles estilo Italia, cuando, bueno, las mafias italianas tienen una particularidad que no estoy segura si, mejor dicho, estoy segura, no son muy parecidas a las que uno ve acá, pero bueno, no importa. Y puede que, pero sí, efectivamente, los delitos hoy día los cometen grupos y bandas que son muy distintas de hace 15 años. O sea, eso es verdad. En términos analíticos, antes uno tenía grupos de 2, 3, familiares, vecinos, presencias de organizaciones territoriales. Hoy ya tiene uno organizaciones mucho más sofisticadas. Es muy interesante, ya nadie habla de la ley de emergencia. ¿Se acuerdan? Hace no mucho, la ley, todo el mundo habla. Eso ha cambiado. Ha cambiado también la presencia, el rol de Chile en algunos mercados ilegales. Por problemas distintos, probablemente uno de ellos, yo le decía a Marcelo cuando veíamos el mapa que presenta Matías, yo digo, ¿por qué se van a venir los migrantes ilegales de Colombia, que pasan por Perú, Bolivia, se van a venir a Chile, que es un país que teóricamente tenía las instituciones más sólidas, las capacidades de persecución mayor, y no se van a Argentina, por ejemplo, donde, no sé, en el norte de Argentina probablemente no pasaría nada, ¿no? Algo sucede que acá que acá hay un juego con estas organizaciones. Ahora, a mí me parece aventurado decir que acá está presente como organización, quiero ser bien clara, como organización, que acá están presentes todas las mafias. Puede que haya unos, no sé, albaneses, ¿cierto? Sí, puede que haya alguien de la NANDRETA que viene a mirar acá, porque bueno, puede ser un buen espacio para ir a la playa o para comprar, gastar plata, porque sí hay cosas que uno puede comprar acá, pagar afuera, eso puede ser. Pero algo muy distinto es, por ejemplo, las investigaciones que hay en Colombia respecto a grupos mexicanos en Colombia, lo que muestra es grupos mexicanos en Colombia que tienen vinculaciones de plata, de mando, de jerarquía. Eso, pero también porque Colombia primero, sino segundo productor de cocaína del mundo, México, o sea,
creo que ahí hay otros formatos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que por no decir bandas criminales, saltamos directamente al crimen organizado. Y por no decir crimen organizado, nos fuimos directamente al crimen organizado transnacional. Y eso yo también entiendo por qué la gente tiene terror. Si a mí viene el gobierno y los fiscales y todo el mundo y me dice, mira, el crimen organizado internacional está presente en tu barrio, bueno, ¿qué quieren que les diga? También me compro un perro, me compro la alarma, me blindo mi auto, ¿cierto? Porque si lo dice la gente que está a cargo, entonces ahí yo creo que es mucho más organizado el crimen, sí. Chile está mucho más vinculado al mundo criminal, sí. Nosotros somos parte eh, del negocio mundial, no sé. 2019, Naciones Unidas mencionó que que el puerto de San Antonio era el tercer puerto de salida de coca hacia Europa. Informe 2022, Chile ya no aparece, ahora empieza a salir por zona Paraguay, por la zona paraguaya, uruguaya, por otro lado. Eso porque hay tal cantidad de cocaína, todos ustedes saben, la cocaína ahora cuesta nada, que se acumuló en Perú y Brasil, Colombia, Perú, Brasil, que ahora sale por allá hacia Europa. Unos dirán que es la política pública que mejoró la situación acá, no sé. Entonces, tengo mis dudas. Yo también a nombre, por eso digo, y eso lo vinculo con lo anterior, cuando digo que hay que tener diagnósticos, hay mucha información, mucha información, pero creo que falta un doble clic en alguna de las informaciones, ¿no? Para poder responder apropiadamente, porque obviamente si yo les digo, acá está la nándreta, que es la culpable de X, las instituciones te dicen, bueno, entonces yo necesito revisar WhatsApp, necesito el sistema Medusa, necesito una inteligencia para eso. Pero si yo te digo, mira, hay unas bandas locales súper complicadas, tipo La Legua, que ahora tienen complejidad territorial, que compran instituciones, que están vinculadas con la política, ya los aviones no tripulados sirven de menos. Sirven de menos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí creo que hay una discusión eh, o, no sé, o una búsqueda. Creo que con relación al tema del modelamiento, unos colegas míos también de la Chile hicieron alto modelamiento matemático para carabineros. eh, y efectivamente yo creo que en muchas áreas el tema tecnológico, los modelamientos de procesos ayuda mucho. Sin embargo, estuvieron como 5 o 6 años con financiamiento y todo, pero casi todo terminó siendo aproximado. Los resultados terminaron siendo como aproximados, porque bueno, también estos fenómenos tienen muchos cambios, eh, pero sí creo que aquellos que están trabajando modelamiento desde las instituciones, que tienen acceso al 100% de la información institucional, pueden tener mucho más logros, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es que probablemente hoy día tú tienes gente haciendo modelamiento de procesos intrainstitucionales que nadie más sabe. O sea, seguramente aparece alguien que dice, no, yo estoy haciendo el modelamiento del robo con fuerza en las cosas dentro de la PDI, con los datos de la PDI. Ya, pero ¿se lo contaste a alguien más? No, estoy ahí. Y ese es como un fenómeno, no he visto en qué estaban mis colegas, pero es como un fenómeno que he visto bastante seguido y que habría que mirar, digamos, cuál es el camino que está tomando. En general, Chile no es particularmente un lugar donde la información entre las instituciones se esté colaborando mucho. Y lo último, respecto a esto de, digamos, el discurso es un discurso del enemigo, claramente. Por eso es que la agenda de seguridad es una agenda legislativa principalmente. Dentro de esa agenda legislativa tú tienes un porcentaje muy importante de leyes que han ido para aumentar castigos o crear tipos penales, ¿no? Y eso en parte responde a una presión ciudadana, a un populismo punitivo también, creo, y a una incapacidad de saber qué poder hacer. Yo también quiero, no sé quién preguntó, pero yo también quiero saber qué sirve. Hay poco que sirva de esto. Lo que pasa es que además estamos en una situación de crisis económica. Bueno, y Marcelo puede contarlo mucho más, está en sus libros. Estamos en una situación bien desfavorable en muchos ámbitos, pero sí creo, para responder tu pregunta, que hay que
como nunca está instalado esto del enemigo, siendo el enemigo uno externo en algunos casos, que en este caso es el migrante, y en otro es el crimen organizado transnacional, ¿no? Y eso en algún sentido ayuda también, porque entonces no es un problema interno, pero en otro sentido lo único que hace es ponerle como énfasis al más a temas de control. Eso. Voy a tomar yo un poquito. Podemos terminar esto ya, mira, volviendo al tema, ¿no es cierto? Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Ya? Derechamente a tu pregunta sobre el crimen organizado. ¿Ya? Eh, y agradezco la especificación de Lucía, ¿ya? Porque yo partí diciendo que hay crimen organizado transnacional, ¿ya? Y son distintos, ¿ya? Y hoy día cuando estamos en Chile, hoy día se entregaron al empresario secuestrado en Rancagua, que fue un secuestro por encargo, ¿ya? Una banda le encargó a otra hacer el secuestro y después se llevaron a ese empresario a otra banda, ¿ya? O sea, si eso no es crimen organizado, ¿qué es crimen organizado? O sea, hay una organización clara, con logística, con armas, con objetivos, con capacidades de recibir 40 millones de pesos. Ahora, lo que tú tienes en la cabeza es Al Capone, la Cosa Nostra, los Yakuza, ¿ya? Pero efectivamente acá, por lo menos, como yo lo entiendo, la sofisticación de las actividades criminales se ha incrementado enormemente. ¿Y por qué digo no hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿Ya? Porque es algo que nos pasa a todos los académicos que estamos en estos temas. El miércoles estábamos con Juan Pablo Luna, que nos contaba, por ejemplo, él en un momento en una conferencia en ICARE fue y, habló, y dijo que había que investigar la corrupción en Carabineros. Hoy lo persiguió un representativo de ICARE durante semanas, diciendo que era inapropiado hablar de corrupción en la institución. ¿Ya? O, no sé, temas de ese estilo. O también la presidenta de Chile, al mismo Juan Pablo Luna, le dijo, no, Chile no es un país corrupto. Yo en el ministerio, como conté en el Ministerio del Interior, el año pasado, ya me decían, Matías, no hay datos que hablen de que hay crimen organizado. Bueno, porque el crimen organizado se oculta. Y cuando tenemos el fiscal nacional, el fiscal Valencia, hace un mes reconoció que en Chile operan 7 bandas de crimen organizado. El fiscal nacional. ¿Ya? Entonces no es algo que yo esté inventando. ¿Ya? Está procesado hoy día, también ahora está en pleno juicio una célula del Tren de Aragua, que sí se sabe que es del Tren de Aragua, en Arica, con un operativo coordinado con Santiago, Tarapacá y Valparaíso. O sea, no tapemos el sol con un dedo, digamos, y digamos las cosas como son. Y no es por ver el vaso medio vacío, ¿ya? Es justamente por esta urgencia, porque pasar de un equilibrio de baja criminalidad a alta criminalidad es irreversible, ¿ya? Y yo no digo que estemos en alta criminalidad, yo sé que estamos en baja criminalidad, pero quiero que nos mantengamos ahí, ¿ya? Y creo que minimizar el problema nos ayuda a evitar ese camino muy indeseable, ¿ya? Respecto al modelamiento, en Gendarmería yo creo que hay un paso previo que es la calidad de la información. Yo trabajé con exdirector Cristian Alvear. ¿Cuánto sufrimos con Leo y Denny para limpiar esos datos? Para vincular las bases de datos, porque hay una desinversión brutal en sistemas de información en Gendarmería, están atrasadísimos, o sea, tienen sistemas de información del año 80. ¿Ya? Entonces, la pérdida de datos, como decía Lucía, no sacáis nada con modelar datos si estáis modelando el 20% de la información. Ya hay una falla de información tremenda en el modelamiento de datos de sector penal. Donde sí hay un low hanging fruit, ya para el modelamiento matemático, es en el modelamiento justamente de detección de lavado de dinero. ¿Ya? En México ya se han hecho modelos, se han entrenado inteligencias artificiales y entrenan en bases históricas, digamos, con casos conocidos. Tienen más de un 99% de detección de esquemas de lavado de dinero con datos anónimos, porque son transacciones recurrentes, ¿ya? Y cuando vuelven a correr el modelo en la data histórica, por cada caso conocido, encuentran 100. ¿Ya? Esa es la magnitud de lo que no estamos viendo en términos de irregularidades financieras en América Latina. Y eso me parece crucial, porque si eso se asocia a la posibilidad de incautación de esos dineros o de abrir el expediente y ver qué es lo que pasa y si hay un ilícito detrás, se incauta capital,
Estamos hablando de alrededor, no es el 4 punto del PIB, pero se estima que a nivel mundial es el 3% del PIB el lavado de dinero, ¿ya? No los otros bienes como propiedades y autos de lujo, etcétera, ¿ya? O sea, y el costo-beneficio ahí es exorbitante. Y las tecnologías existen. ¿Qué es lo que impide hacerlo? Una cruzada brutal de la derecha contra la defensa, por la defensa del secreto bancario, sin base. ¿Ya? Sin base, yo discutí esto cara a cara con el diputado Alessandri, ¿ya? Y le dije, no es cierto lo que dice, porque le decía, no, te van a publicar los datos bancarios en Facebook. No, porque se hace todo anónimo. Y cuando existe evidencia fuerte, se va donde un juez y el juez da la orden de abrir el expediente y funciona igual, ¿ya? Pero ahí es donde me refiero al bloqueo legislativo, ¿ya? Que no sería absurdo que yo dijera que está bloqueado legislativo si Rafael nos mostró que es el año que más se ha legislado en materia de seguridad. Yo me refiero específicamente al tema del lavado de dinero. Y ahí sí hay un bloqueo legislativo, como lo demostré ahí, como mostré que ha salido esas dos leyes, y es más, había un lobby feroz de la Cámara Chilena de Comercio, ¿ya? Que fue el que logró sacar el lavado de dinero de la ley contra el crimen organizado en marzo, ¿ya? Esa salida de ese ítem fue directamente por el lobby de la Cámara Chilena de Comercio. Sabemos que en Chile la política ha sido financiada en forma ilegal y respeto mucho los partidos políticos y por lo mismo, ¿ya? Hablar de corrupción en las instituciones no es para demolerlas, es para sanearlas, es para que sean sanas, para mejorarlas, ¿ya? Porque lo peor que podemos hacer es decir, no, no hay corrupción en los partidos políticos, no hay corrupción en Carabineros. Entonces la corrupción sigue operando, ¿ya? Es como los católicos decían, ¿no es cierto? El mejor engaño del demonio es hacerte creer que no existe. ¿Ya? Bueno, yo ya no soy católico, pero creo que se aplica mucho a esto que estamos hablando. Y por último, para terminar el tema de los, ¿cómo se llamaban? Los apart, ¿cuánto? ¿Cómo era la definición? El, a- sí, del apart hotelista, sí. Ahí mira, hay una fuente de información que es interesante, que es el canal de denuncia seguro, ya que está georreferenciado y se podría eventualmente hacer un análisis en el tiempo de ver dónde hay focos de denuncias de trata de personas, ya, y eso se puede georreferenciar a nivel de zona censal, digamos, se podría usar ese dato, no sirve en todo Chile porque es un dato que tiene relativamente baja densidad, pero igual estamos hablando de, no me acuerdo, pero te mentiría, pero estamos hablando como de 5.000 denuncias al año de trata de personas, lo cual ya te permite por lo menos ir viendo por dónde se está moviendo la cosa. Primera cosa. Segundo, como una aproximación más etnográfica, que estamos discutiendo con Jorge, ¿no es cierto?, que ha trabajado con conserjes, ¿ya? Y estamos pensando el próximo año hacer una investigación con conserjes, ¿ya? Que son informantes clave para este tipo de cosas. Pero lo más eficiente es activar a los municipios, ¿ya? Ayer, el miércoles, Alejandra Luni, que estaba hablando de este tema, ya se han encontrado como patrones de que en zonas pericentrales las empresas criminales están comprando cuadras enteras de casas vacías, ¿ya? Y se nota, y la gente lo sabe, y las municipalidades están al tanto, pero no tienen herramientas para incautar esas propiedades, ¿ya? Entonces, la detección de este fenómeno cambiante en el territorio, ¿ya? Pasa por el empoderamiento, a mi juicio, de las autoridades municipales en términos de herramientas legales y de recursos para poder sistematizar la pesquisa de este tipo de patrones de colonización de grandes segmentos del parque de vivienda por elementos criminales. Y con eso termino, disculpen, ya hablé mucho. Nos falta una pregunta importante de los casos de éxito. Yo no conozco, por eso no respondió. Sí, por favor. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Voy a tomar 2 minutos para explicar algo que me parece que es importante y entonces eso engancha para responder. Tenemos la percepción, nosotros los sociólogos, analizamos la sociedad y tenemos la percepción de que el mundo de hace 30, 40, 50 años era un mundo donde cuando uno quería evitar el delito no se iba a las cantinas, no circulaba por una esquina determinada, no se asociaba con la gente violenta, y entonces estaba bastante a salvo de que no teníamos... ese mundo ya no existe y lo tenemos que asumir. Hoy
el tipo de delito viejo era que las personas se conocían entre ellos, los homicidios eran entre personas conocidas, los robos más o menos ya sabíamos quiénes eran los ladrones del barrio, etcétera, etcétera. Todo esto era un mundo de delito menor, inclusive en algunos casos había homicidio, pero era un delito entre conocidos y uno tenía la forma de precavirse. El delito hoy, los crímenes hoy, es de otro tenor, tiene otras características. Y es un delito que fundamentalmente, o sea, el crimen se ha transformado en un negocio, en una forma de obtener rentas. ¿Ok? Hay distintas formas de obtener renta, por eso hablamos de mercados ilícitos, es una forma de usufructuar con el delito. Y hay que asumir, básicamente, que eso existe. Lo que han hecho los países de Europa Occidental, especialmente Inglaterra, Francia lo sigue teniendo, pero digamos Inglaterra, España, muchos de esos países emergieron en los años 70, 80 con relativamente altas, no era México, no esas cosas, pero relativamente altas tasas de criminalidad, llegaban a tener homicidios de 8, 9, 10, como los de Chile hoy en día, y sin embargo los han reducido dramáticamente. Y lo que han hecho es se han enfocado en la violencia, se han enfocado en no tolerar actos violentos. En algunos casos las policías administraban el delito o lo regulaban dando a entender a los hooligans o a quienes sean, le vamos a permitir ciertas transgresiones a cambio de que no haya violencia. Esto eran pactos obviamente confirmados, ¿no? El otro camino es el camino de Bukele, que no sabemos cómo va a terminar, pero dudo que en países civilizados se pueda hacer lo que hizo Bukele. Y no estoy, por supuesto, a favor de lo que está haciendo, pero estoy diciendo de que ha reducido dramáticamente los homicidios, metiendo preso a toda persona que tiene un tatuaje, básicamente, ¿no? O sea, y además generando algo que vamos a ver cómo termina esta historia dentro de 3 o 4 años. Pues ya empiezan a aparecer de vuelta las clicas en zonas rurales. Hay casos, por ejemplo, Sao Paulo tenía una tasa de homicidio de 50 por cada 100.000 habitantes a principios de siglo. Hoy apenas, entre comillas, 10. ¿Ok? Lo ha reducido dramáticamente. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí entro en un tema álgido que alguna vez a lo mejor tengamos la oportunidad de hablarlo, y es donde hay monopolio del poder criminal, las mismas actividades responsables de la actividad criminal tienen interés en reducir el nivel de violencia. El PSC, el primer comando de la capital, tiene el control básicamente de la actividad delictiva de Sao Paulo y por lo tanto fue un gran impulsor de la reducción del delito porque se disciplinan todos. Lo que pasa en las cárceles, yo no tengo tiempo ahora, pero hemos publicado un libro en inglés por la Universidad de Cambridge hace poco sobre cárceles en América Latina. La cárcel no es una solución para el delito. Puede ser una solución, o no una solución, pero digamos, uno puede estar con la idea de que las hace las paga y por lo tanto el que robó o el que mató tiene que ir a la cárcel. Pero que la cárcel resuelva el delito, no. Eso hay bastante evidencia. Pero ¿qué pasa en las cárceles y qué pasa afuera? Ahí donde hay control monopólico del mercado de droga, hay menos violencia. Es muy problemático esto porque obliga a la negociación entre autoridad formal y líderes de bandas criminales. Pero en realidad eso ha demostrado ser efectivo. Y yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde no en la ciudad, pero en la zona conurbada, hay muy poco delito violento. Obviamente hay más que en Chile, pero digamos, pero hay poco en términos relativos dadas las condiciones sociales y urbanísticas.
pero hay un control monopólico del comercio de drogas y otro tipo de delitos administrado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso está claro y no es el camino ideal, pero es un camino que Argentina tendría que tener los niveles de violencia de Brasil y no los tiene. Y en parte tiene que ver con esto. Reality check. ¿Daniel quería decir una última? Algo muy breve, solamente que me llamó la atención la perspectiva de colega ingeniero sobre los fenómenos complejos. Por supuesto, la violencia es de los fenómenos más complejos que existe y nos estamos dando cuenta ahora último que la vida es en sí compleja, la vida humana son fenómenos interrelacionados, son todos complejos, pero ahora la manera de estudiarlos tiene más herramientas. Yo creo que en Chile nos hace falta estudiar mucho más la violencia desde esta interconexión de disciplinas. Cada disciplina por separado, por las reglas que tiene cada disciplina universitaria, piensa que tiene la solución. Entonces hay un programa de investigación que separa variables, dice yo quiero mostrar esto, y después se predica sobre eso pensando que esa es la solución y es equivocado. Y es el problema que tienen las ciencias sociales y es un problema del siglo XX y del siglo XIX, si ustedes quieren. La manera de enfocar esto es integrando disciplinas. Cada disciplina tiene un área que aportar sobre la versión parcial que tenemos todos de las cosas. Entonces, ahí haciendo un poco de publicidad al proyecto que nosotros tenemos, estamos intentando integrar distintas disciplinas, sobre todo las disciplinas de las neurociencias y de las ciencias médicas, mentales. Hay matemáticos trabajando con nosotros, estamos trabajando en la creación de una base integrada de datos. El Estado de Chile produce un montón de datos, pero que no dialogan entre sí. Gendarmería tiene los de ellos, la Fiscalía tiene, Carabineros. ¿Quién los concilia? ¿Quién aplica inteligencia artificial? ¿Quién aplica un algoritmo matemático para dar algún dato, alguna luz? Nosotros estamos tratando de aportar en eso. Dentro de poco vamos a poner a disposición una plataforma de algunos datos violentos, fenómenos violentos que no necesariamente están relacionados con la delincuencia de manera evidente, pero podemos encontrar cosas interesantes ahí. Estamos avanzando hacia eso. Entonces creo que sería un aporte profundizar en esta visión de la violencia como un fenómeno complejo que implica que es causa y es efecto a la vez. El problema de esto es que para la política no es un fenómeno complejo, es un fenómeno lineal. Y ahí está el problema. Entonces, y eso está mediado por las elecciones. Si el problema político es, tengo que reducir la violencia, tengo que tener un resultado inmediato, pues aplico esto. Entonces ahí el incentivo para los sectores políticos de hablar de la violencia como un fenómeno complejo, que es lento, que tiene múltiples variables, que no hay que entrar en ansiedad, ahí tenemos un problema importante y tenemos que ver cómo lo abordamos. Tercer punto y final, los medios de comunicación. Creo que aquí hay un negocio de la ansiedad y del medio en la prensa. Lucía decía, los políticos hablan constantemente que estamos en niveles súper fuertes, se habla de la presencia de los carteles, etcétera, etcétera, y los medios de comunicación, veamos cómo están los noticiarios. No les mostré, no mostré aquí los datos, pero en nuestra encuesta señala que la gente ve la violencia en los noticiarios, los reality shows, por ejemplo, en la serie de televisión, la apología al crimen. ¿Qué modelos tiene nuestra juventud? No me quiero poner aquí ultraconservador religioso, pero ¿cómo transmite valores nuestra sociedad? ¿Qué es el valor del trabajo, la honestidad, los estudios? ¿Qué sirve eso para la juventud? Entonces, tenemos que preguntarnos por distintas variables, donde la filosofía, las neurociencias, las ciencias criminales, la comunicación, la sociología, es que es todo. ¿Cómo lo hacemos para integrar y hacer que los políticos entiendan que es un fenómeno complejo? Bueno, con esa brillante intervención que yo creo que cierra y le da la importancia de juntarnos y conversar y abonar perspectivas y discutir las diferencias. Así que muchas gracias a todos por su presencia, gracias a Alberto, gracias a Trataremos de repetirlo.